Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Nuño y soy consultor de Tecla Structures para Latinoamérica. El día de hoy veremos una nueva utilidad que es la creación de dibujos de fabricación. Vamos a verlo un poquito comparado contra las opciones antiguas que teníamos y las nuevas potencialidades que tiene esta opción. Nosotros tenemos varios botones como la revisión de la creación y la creación inteligente de nuestros dibujos. Entonces vamos a iniciar, digamos, de la manera más manual. Yo puedo cargar, por ejemplo, mis propiedades de viga y puedo empezar a generar, por ejemplo, una viga. Puedo seleccionar esta, decirle clic derecho y crear dibujo de fabricación o entrar aquí directamente y crearlo. Entonces aquí está, ese dibujo se creó de manera adecuada y vamos a ver esta pieza es la V4. Entonces vamos a seleccionar la V4 y aquí la tenemos, ya se generó nuestro dibujo. Aquí aparece, digamos, con sus configuraciones predeterminadas. Yo quisiera pudiera hacer alguna edición manual o algo distinto. Ahorita no lo vamos a hacer. Y vamos a regresar y vamos a encender, por ejemplo, ahora la revisión de la creación. Entonces yo puedo seleccionar un conjunto de elementos y hacer que se genere nuestro plano de taller, nuestro plano de ensamble. Entonces aquí no vamos a cargar ninguna propiedad, sino que vamos a encender la revisión de creación y vamos a ver que aquí nosotros podemos elegir. Los que están apagados es que ya tienen un dibujo generado y nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, para nuestros elementos, por ejemplo, para las columnas, que utilice la configuración de columna y para las vigas, que utilice la configuración de viga. Entonces, nosotros aquí también podemos elegir si queremos que se vean únicamente los ensambles, si queremos que también se muestren los dibujos de habilitado de las piezas que aparecen aquí dentro del ensamble, o si no queremos que se hagan, vamos a apagarlo, o también subensambles asociados en caso de tener un ensamble de jerarquías mayores. Entonces, nosotros vamos a seleccionar y vamos a crear estos distintos dibujos para corroborar, digamos, lo que podemos elegir. Es de manera muy similar a como trabaja el wizard de dibujos. Nosotros podemos elegir ahora de manera manual y un poquito más libre el cómo van a trabajar cada una de las piezas. Y por último, también tenemos una opción de, si nosotros encendemos la creación inteligente, yo puedo revisar, por ejemplo, este contraviento. Puedo verlo, a lo mejor ya está aquí detallado. Quizás le podríamos colocar, por ejemplo, aquí la marca aplicada. Podemos colocarle, por ejemplo, en vez de size, que sea directamente el tamaño del barreno. Lo podemos poner en pulgadas fraccionarias y aquí lo tenemos. Vamos a aplicar, podemos colocar también el número de las piezas, lo colocamos, modificamos y ponemos esto mismo del otro lado, por ejemplo. Entonces aquí están y aquí lo tenemos. Entonces, si utilizamos esta creación inteligente, podemos guardar este cambio, por ejemplo, aunque sea algo muy sencillo, y en base a esto, crear, por ejemplo, el contraviento que tenemos aquí abajo, que es una marca diferente, es un CV1, y entonces si vamos a crear dibujo de fabricación, Tecla automáticamente busca el que más se le parezca y lo va a indicar a esta pieza. Entonces el CV1 lo puedo yo generar o lo puedo clonar a partir del CV2. Entonces yo le puedo decir que lo cree y se ha generado ese dibujo automáticamente. Entonces aquí está clonado y incluso pues con las configuraciones que yo manualmente hice, así como
tan sencillo como los barrenos. Y si yo quiero hacer lo mismo, por ejemplo, con una columna o con otro tipo de elementos, pues bueno, también lo puedo hacer. Si yo, por ejemplo, reviso, tengo esta pieza, esta viga V2, que yo la puedo buscar dentro del que corresponde a estas dos piezas de aquí. Entonces yo puedo, por ejemplo, generar dibujos nuevos para estas piezas que son más o menos las que más se parecen, o puedo incluso pues generar un conjunto de dibujos para todas las piezas que yo tengo por aquí. Vamos a seleccionar algunas más. Vamos a seleccionar quizás por acá. Y ahora sí vamos a crear los dibujos generales. Vamos a crear los dibujos de fabricación y aquí va a cargar lo que más se parezca. Entonces aquí ya tenemos algunas con dibujo. Tengo algunas otras que tenemos cosas parecidas. Cuando no tengamos elementos parecidos, vamos a decir, oye, no tengo nada similar, y entonces, por ejemplo, a las anclas no las va a crear de manera inteligente, sino que vamos a cargar la configuración de anclas. Para el grout y el dado no queremos generar los dibujos, y de esta manera, por ejemplo, vemos que la columna C2 la está relacionando automáticamente a la C5, la C1 a la C10 y la viga B1 a la B2. Y así sucesivamente tenemos algunas otras, por ejemplo, vigas secundarias y demás. Entonces, nosotros podemos decirle que lo cree, y al momento de estarlo creando, pues bueno, lo va a generar de acuerdo a esas configuraciones que hemos cargado previamente. Si yo reviso el Document Manager, puedo ver la V3 y veo que está tomando los mismos criterios de la V2 que yo había generado. Entonces aquí lo único que quizás deba hacer es arreglar un poquito la vista, cómo se está generando, qué es lo que se está viendo, y pues bueno, ya son arreglos menores. Vamos a recorrer todo en posición. Y bueno, vamos a ver, por ejemplo, la viga V1, que es otra muy similar. Y vemos que igual se está generando, igual que la V2 que teníamos por acá, con muy poquitas diferencias. También nosotros podemos habilitar o generar los planos a partir del Smart Create de habilitado de nuestras piezas. Entonces yo puedo generar, por ejemplo, los planos de mis placas base, yo puedo generar los de placas de conexión, placas de cortante, y yo puedo precisamente crear mis dibujos de fabricación. Voy a quitar de aquí la columna, le voy a decir que muestre las partes asociadas, si yo así quisiera. Entonces aquí, por ejemplo, la misma historia. Para una viga, puedo seleccionar, por ejemplo, el Bill of Material de BIM o viga, o el estándar incluso. Para la placa, por ejemplo, seleccionaría la opción de placa. Para la placa base también. Y para el ángulo, utilizaría el de ángulo. Y para la caña de mi columna, pues también estaría utilizando el estándar. Entonces, crearía mis dibujos y vemos que de esta manera, pues también se generaron no solamente los dibujos de ensamble, sino también los planos de habilitado. Puedo entrar aquí a mis planos de habilitado, puedo ver mis planos de la placa, aquí quizás puedo borrar esto, y veo que tenemos pues toda la información que necesitamos aquí, y en base a esto yo puedo hacer la misma operación. Puedo seleccionar o puedo revisar esta placa P3, por ejemplo, y llevarme ese mismo criterio de la P3 aquí a mi conexión. Entonces yo puedo crear un dibujo de fabricación de esa pieza
y partes asociadas, las seleccionamos y vamos a seleccionar entonces ahorita solamente la placa, que sea una creación inteligente, y vamos a seleccionar la P3. Creamos y ahora vemos que de esta placa se clonó la P14 y aquí tenemos la misma información, básicamente únicamente pues adaptada a lo que se requiere, ¿no? De esta manera pues nosotros podemos tener una gran flexibilidad para poder detallar de manera rápida, de manera sencilla, piezas que son muy similares, pues quizás sea mucho más sencillo el poder generar a partir de una pieza ya creada, y es mucho más sencillo avanzar de manera tal que ahora Tecla nos puede indicar cuál es la pieza que mayor coincidencia tiene. Nosotros podemos sobreescribir en caso de que consideremos que es otra pieza la que tiene mayor coincidencia a la que estamos queriendo clonar o modificar. Y bueno, de esta manera nosotros podemos potencializar mucho más nuestra productividad en dibujos sin la necesidad de tener conocimientos demasiado avanzados para generar las reglas o para generar configuraciones a nivel de objetos de muchos casos distintos. Esperamos les haya servido y síganos en nuestro canal de YouTube para más tips. Déjenos comentarios y díganos qué más les gustaría ver en los próximos videos. Gracias.